Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión en el auditorio Qumran de Papiro 52. Estamos celebrando nuestro primer aniversario y lo queremos celebrar con un coloquio con grandes personalidades que se encuentran entre nosotros, y me encantaría presentarlos y después platicarles sobre las ponencias que ellos van a presentar en esta noche. Sean ustedes bienvenidos, los que nos miran a través de internet, a través de Facebook, a través de YouTube, los que nos van a mirar en el transcurso del tiempo y los que se encuentran con nosotros aquí en el auditorio. Pido un aplauso para todos ustedes. Como nos han enseñado el tema de la caballerosidad, vamos a comenzar por las damas. Y se encuentra con nosotros Ana Romero. Ana Romero es coeditora del Tesoro de David y es la editora de Teucos, una joven editorial que va a tener mucho éxito en Latinoamérica, primero Dios. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Ana vive en Barcelona y nos da mucho gusto que haya estado con nosotros para la celebración de este primer aniversario. Nuestro querido amigo Carlos Martínez García, él es articulista de la jornada, él es profesor, él es un excelente amigo y también nos honra profundamente que se encuentre con nosotros. Gracias, gracias Carlos. Nuestro amigo y hermano, bueno, todos somos amigos y todos somos hermanos, pero el doctor Cristian Gómez es el presidente del patronato de Maná, Museo de la Biblia, es profesor universitario y tiene una gran pasión sobre todos estos temas de la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera y de todo lo que vamos a escuchar en esta noche. Bienvenido. Gracias, para mí un privilegio estar con ustedes y con el pastor Aarón Cortés. Y por último, nuestro anfitrión en la Iglesia Cristiana Interdenominacional, el pastor Aarón Cortés. Muy buenas tardes. Conozco la Biblia, conozco a los osos, conozco el madroño, pero gracias a Dios que los eruditos están aquí y ellos nos van a ayudar en este encuentro. Es una bendición el poder escuchar a grandes personalidades y tratar el tema de la Biblia del Oso. Como ustedes saben y han escuchado, en el mes de septiembre cumpliremos 450 años de que tuvimos la primera Biblia en castellano, la primera Biblia en nuestro idioma. Y vamos a tener las participaciones de las personas que se encuentran aquí con nosotros. Es odioso el tema del tiempo, pero creo que vale la pena que lo tengamos con un cronómetro, porque todos ellos nos pueden hablar horas y horas y yo no me atrevería a decirles nada, pero pues yo creo que ustedes tienen después como planes para cenar. Así que si les parece bien, vamos a tener 3 participaciones de 20 minutos y después vamos a tener una charla entre los 5, hablando acerca de la Biblia del Oso, de su importancia, de su trascendencia y de todo lo que nosotros siempre tenemos algo que opinar. Vamos a comenzar con nuestro amigo Carlos Martínez García y él nos va a hablar sobre el personaje que tuvo esta visión y este trabajo para que nosotros tengamos la Biblia hoy en español. Adelante. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. En efecto, voy a compartir algo sobre el personaje de Casiodoro de Reina, monje, San Isidoro del Campo, monje Jerónimo, no por casualidad, quizás también por casualidad, pero de esta orden, cuyo nombre tiene esta orden por Jerónimo, el traductor de la Biblia en el siglo IV, que hace una traducción al latín y viene a ser conocida en la historia como la Vulgata Latina. Casiodoro de Reina, se nos dicen los estudiosos que más han tenido cuidado en hacer una cronología de su vida, habría nacido en
1520 o hacia 1520. Ingresa al monasterio de San Isidoro del Campo y allí le toca experimentar muchísimos cambios. En este monasterio confluyen distintas influencias de otros personajes, de otras ideas que van creando una especie de caldo de cultivo del cual eleva este personaje y es el resultado de su contexto, de aquello que le va rodeando, pero también de un genio que tenía particular. Para nosotros los mexicanos quizá puede ser interesante el dato de que muy probablemente Casiodoro de Reina estuvo en los servicios fúnebres del conquistador de México, Hernán Cortés. Resulta que Hernán Cortés precisamente es puesto en una lápida en el monasterio de San Isidoro del Campo en 1546. No podemos decirlo con certeza, pero muy probablemente Casiodoro de Reina ya era parte de la comunidad de este monasterio. Entonces, ese sería un vínculo mínimo, si se quiere, con lo que viene a ser México, o entonces era la Nueva España. Pero él habría estado presente en ese acto. Valga esta anécdota para darnos cuenta que algo tuvo que ver con esta parte del mundo. Bueno, Casiodoro de Reina es el heredero y también el continuador de una idea y de una pasión, diría yo, que era tener la palabra en nuestra propia lengua. Casiodoro de Reina es deudor, en buena medida, de otros que se esforzaron por traducir la Biblia. Por ejemplo, Francisco de Encinas, cuyo Nuevo Testamento es publicado en 1543. Después, el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que es publicado en 1556. Y 13 años después, Casiodoro corona estos esfuerzos publicando la Biblia en 1569. Él se vale de estos que tradujeron antes. Cuando él escribe su prólogo o su carta de presentación al cristiano lector, no menciona ni a Encinas ni a Pérez de Pineda como unos que fueron sus predecesores. Y algunos llevaron a concluir erróneamente que este hecho de no haber reconocido fehacientemente esta tarea que habían hecho estos otros dos personajes significa que Casiodoro no usó o no se valió de esas traducciones, pero no los menciona expresamente porque, o casualidad, estos autores ya estaban en el índice de libros prohibidos. Entonces era haber confesado algo que por sí le había cerrado las puertas a la circulación de su libro. Casiodoro de Reina, junto con otros monjes de San Isidoro del Campo, se hace una comunidad que se pone a leer la Biblia y descubren verdades doctrinales, verdades de fe que ya habían sido descubiertas antes por otros personajes. En primer lugar, la influencia que nos incela junto con otros monjes, como mismo Cipriano de Valera, como Antonio del Corro, algunos más, es la lectura directamente de la Biblia. También habían sido lectores en esta comunidad de literatura evangélica y o protestante. Esto lo sabemos porque años después, uno de los monjes que forman parte de esta comunidad lectora, esta comunidad hermenéutica que está descubriendo que la salvación es por gracia y que Cristo es suficiente como Señor y Salvador y sin ningún otro mediador, lo sabemos porque quien hace una especie de recuerdo de lo que pasaba en el monasterio de San Isidoro del Campo es un compañero. Y dice que ahí leían obras de los autores protestantes y en una forma un poco curiosa, resulta que Antonio del Corro era familiar de uno de los jueces de la Inquisición. Y es precisamente este familiar, un poco quizá por pereza, él no se pone a examinar la literatura protestante que está filtrándose a España y le pide ayuda a este monje, Antonio del Corro, que era su sobrino, para que él lea esos libros.
y le dé como una especie de reporte. Lo que no sabía este inquisidor un poco perezoso era que Antonio del Corro estaba ya influido por las ideas de la Biblia y por otras ideas que habían estado filtrándose en España, por medio, por ejemplo, de Juan de Valdés, el mismo Constantino Ponce y muchos otros personajes, el maestro Blanco, que se le conocía también con ese sobrenombre, y muchos otros personajes que habían ido encontrando en la lectura de la Biblia nutrientes para su fe. Entonces Antonio del Corro le comparte estas lecturas a otros compañeros de monasterio y por ahí conocen esta literatura, pero también literatura de contrabando que llega al monasterio por un colportor, Julián Hernández, que era lector de pruebas de imprenta de Juan Pérez de Pineda, que ya se encontraba en Ginebra, exiliado desde varios años antes. Él envía estos libros, entre ellos el mismo Nuevo Testamento traducido por él, por Juan Pérez de Pineda, y muchos otros libros y folletos. Entre ellos libros, folletos, opúsculos de reformadores radicales. Una vertiente poco conocida de Casiodoro de Reina es su consonancia con propuestas de los llamados reformadores radicales. Estos reformadores radicales son menos conocidos que los grandes nombres como son Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Bullinger y muchos otros. Estos otros reformadores no tuvieron tanta influencia territorial como sí la tuvieron los demás, pero sí fueron pensando la fe y fueron encontrando cosas un poco distintas que los llamados reformadores magisteriales. Y Casiodoro de Reina fue gran amigo de varios de estos reformadores radicales y algunos que no conoció los llevó siempre, vamos a decirlo así, presente en su vida y en su ministerio. Por ejemplo, él cuando conoce el caso de Miguel Servet, llevado a la hoguera en Ginebra, se conduele mucho y para él es un poco inexplicable que hubiera habido este acto inquisitorial protestante. Yo considero que algo que marca a Casiodoro de Reina para el resto de su vida es haber vivido la experiencia de la persecución en España. De tal manera que cuando él conoce de otros perseguidos en otras partes de Europa, fueran en la Europa católica o ya en la Europa protestante, para él no cabe en asuntos de fe perseguir a los demás o quererles imponer ideas confesionales, y de alguna manera también simpatiza, como les decía, con reformadores radicales, entre ellos algunos anabautistas. Algunos que me conocen quizá van a saber que siempre quiero vincular el tema al anabautismo, pero es que sí, así pasó. Yo me considero heredero de la reforma radical en su vertiente anabautista y sobre todo la vertiente de constructora de paz. Casiodoro de Reina toma partido por Servet, pero sobre todo fue gran amigo de un reformador radical, al que no pudieron quemar en Ginebra porque alcanza a salir con tiempo, que es Sebastián Castello, teólogo pensador francés, al cual toda su vida mantiene amistad Casiodoro de Reina con Sebastián Castello, y no solamente mantiene amistad, sino es influido profundamente por el pensamiento de Sebastián Castello. Esto que estoy comentando ya lo he escrito en Protestante Digital. Está aquí un gran amigo y compañero de ministerio, el pastor Lemuel Reyes, que se empeñó de manera muy obstinada en traer los libros de Sebastián Castello a México, y llegaron, ¿verdad? Entonces Sebastián Castello, un reformador radical, llegó a México físicamente, libros de él, por un heredero de Juan Calvino. No sé si Juan Calvino estaría contento de eso, porque fue un rival acerbo de Sebastián Castello, pero tenemos por lo menos 2 ejemplares de libros de Sebastián Castello traducidos al castellano, porque Lemuel se empeñó en traerlos y hacérmelos llegar. Bueno, podría decir yo muchísimo sobre el personaje. ¿Cuánto tiempo me queda? Te quedan 10 minutos. 10 minutos. Quiero decir nada más algo. Casiodoro de Reina
hizo un gran aporte bíblico-teológico a la lengua castellana, a la lengua española y a los iberoamericanos al traducir su Biblia. 1569 años o 1550 años después, más o menos, o quizá un poquito más o menos alrededor de ahí, de que pasó el domingo de Pentecostés, quienes hablamos español o castellano fuimos incorporados al Pentecostés. Porque recuerdan ustedes que ese día de Pentecostés, los que estaban ahí, que venían de muchas partes del mundo, que hablaban distintos idiomas, escucharon cada uno en su propia lengua el mensaje del Evangelio. Nosotros no estuvimos ahí, pero podemos decir que tuvimos nuestro propio Pentecostés con Francisco de Encinas, con Juan Pérez de Pineda y sobre todo con Casiodoro de Reina, porque oímos el mensaje del Señor en nuestra propia lengua. Antes no había esa posibilidad. Entonces somos incorporados al Pentecostés que está por celebrarse. A lo mejor el Pentecostés del año 2019 pudiera ponerse énfasis en algunas iglesias, leyendo el pasaje de Hechos 2, pero también hablando de las partes donde Casiodoro de Reina defiende por qué traduce la Biblia al castellano, que era importante ponerlo en la lengua del pueblo español, en ese caso, pero también por extensión en el pueblo iberoamericano. Y entonces nosotros también nos podemos maravillar porque escuchamos a Dios hablando en nuestra propia lengua. Sin querer o queriéndolo, Casiodoro de Reina es de alguna manera un gran personaje en esta historia de la traducción de la Biblia y en algo que un misionólogo de origen africano, Lamin Sanneh, llama el principio de traductibilidad de la Escritura. No hay lenguas sagradas. Todas son sagradas, podríamos decirlo. Y si todas son sagradas, en un sentido ninguna lo es. Entonces, Lamin Sanneh dice que lo que da el genio en mucho del cristianismo, lo que ha sido un pequeño principio que lo hace capaz de hacer una expansión por todas partes, es esta idea muy pequeña de traducir la palabra a la lengua del otro. El hecho de que el mismo Nuevo Testamento ya no está en hebreo ni en arameo, sino en griego, nos está hablando de que implícitamente se está siguiendo esa pauta. Toda lengua humana es vehículo para traducir la palabra de Dios. Yo recuerdo, y algunos me han escuchado esta anécdota, cómo me ha tocado estar presente en algunas traducciones de la Biblia a lengua indígena, y una de las presentaciones que me impactó mucho fueron dos. Las dos fueron al Tzotzil, pero una fue al Tzotzil de Chenaló y la otra fue al Tzotzil de Chamula. En el año 2000, si no mal recuerdo, fue la presentación de la Biblia al Tzotzil de Chamula, ahí en Chamula, bueno, en la colonia, perdón, no en Chamula, fue en la colonia Nueva Esperanza, que fue la primera colonia de expulsados tzotziles. En San Cristóbal de las Casas, a las afueras de San Cristóbal de las Casas. Pusieron un escenario muy grande, los hermanos, hermanas indígenas chamulas, evangélicos, protestantes, y vinieron de muchísimos pueblos. Y había una gran manta enfrente que decía en chamula y en castellano: Dios también habla chamula. Porque en efecto, Dios habla todas las lenguas en la medida que los traductores, y aquí está un gran amigo que se dedica a eso con la Unión Nacional de Traductores Indígenas, a poner la palabra en la lengua que puedan comprender cada etnia, cada pueblo, cada nación. Y Casiodoro de Reina, sin ser un teórico, vamos a decir así, de la lingüística, de la traducción, sentó este principio, y ustedes lo pueden leer en su presentación de la Biblia que él hace en la carta al cristiano lector, donde da razón de por qué lo tradujo, por qué tradujo la palabra. Una de las cuestiones que entonces me parece que es muy importante es recordar, ahora que celebremos otra vez el Pentecostés, que nuestro Pentecostés en realidad se hizo carne cuando podemos leer la palabra en nuestra propia lengua. La Biblia de Casiodoro de Reina es muy importante. Me quedan, ¿cuántos minutos? 3 minutos. 3 minutos. Quiero decir otra cuestión.
y lo he dicho ya en varios lugares, la Biblia quizá no se va a hacer porque ya la tradición pesa y la tradición se sigue imponiendo y se conoce como Reina Valera. Pero yo considero que quizás se debería de llamar Biblia Encinas Pérez de Pineda Reina y no Valera. ¿Por qué? Porque Valera solamente hizo una adaptación de algunos vocablos que estudiosos muy meticulosos que se dedican a esto dicen que las variantes de vocablos no es ni del 5% entre la versión de 1569 y la de 1602. Entonces, se le ha hecho un gran favor, vamos a decirlo así históricamente, poniendo su apellido ahí en la traducción, cuando realmente fueron otros personajes, como estos dos que he mencionado, Encinas y Pérez de Pineda, los que han quedado mucho en el olvido y que son predecesores y en un sentido le dan una herencia a Casiodoro de Reina. Es más, en buena medida, la Biblia que traduce Casiodoro de Reina se hace con fondos que deja en herencia Juan Pérez de Pineda. Y en esto no tiene nada que ver que yo no soy muy afecto a Calvino, pero nada más anoto que Cipriano de Valera sí era muy calvinista y por eso hasta tuvo el intento de borrar que Casiodoro de Reina había sido el traductor de la de 1569. Y él es el traductor, Cipriano de Valera, por otro lado una muy bonita traducción de las instituciones de Calvino. Entonces, podríamos decir muchísimas cosas, pero quiero concluir con algo. ¿Me queda un minuto? Te queda todavía 2 minutos. 2 minutos. Como sabemos, el libro de los Hechos tiene 28 capítulos y la Biblia contiene libros históricos. El libro de los Hechos, en el capítulo 28, queda un final abierto. Termina y no termina, está ahí en un arresto domiciliario el apóstol Pablo. Y un poco como quizá tomándome la libertad, ese final abierto nos da la posibilidad de decir que todo lo que pasa después de Hechos 28 es Hechos 29. Y Casiodoro de Reina es un gran protagonista histórico de Hechos 29. Y tenemos que celebrar, tenemos que agradecer, reconocer y revalorar la vida, pero también la herencia bíblico-teológica de Casiodoro de Reina. Por ejemplo, que en sus confesiones de fe, primero que escribió en 1560 y que después revisó años después, es suficientemente ambiguo como para tratar de dar espacio a la familia cristiana en sus distintas vertientes. Era un hombre un tanto flexible y, como dijo, creo que a él lo marcó muchísimo su experiencia de haber sido perseguido en España y por eso fue solidario con otros que fueron perseguidos. Y fue un abogado de la tolerancia, de la libertad y de el libre examen. Y creo que me quedan 53 segundos. Los voy a aprovechar. Entonces quiero agradecer, por ejemplo, a mi amigo Cristian Gómez, que ha sido uno de los impulsores, si no es que el principal impulsor por muchos años de todo esto. Vayan a la exposición de la Biblia, también asistan a los otros eventos que van a estar anunciándose. Estábamos hablando hace rato de un coloquio internacional que queremos hacer en septiembre u octubre sobre Casiodoro de Reina, su Biblia y sobre todo la herencia que nos deja a nosotros. Y una de esas herencias es leer, releer y volver a leer continuamente la palabra, porque habiendo tantas versiones, quizá tantas traducciones, quizá hoy día es la época en que la iglesia evangélica menos está leyendo la palabra. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Yo creo, mi querido Carlos, que ahora ya hemos de estar como en Hechos 30, ¿no? Y yo creo que la historia se sigue escribiendo. Gracias a Dios y gracias también a nuestro amigo y maestro Carlos Martínez. Vamos a escuchar ahora a doña Ana Romero. Doña Ana nos va a platicar acerca de lo que sucedía en España, ese caldo de cultivo que se dio para que, gracias a Dios, el pueblo pudiera tener una Biblia en su propio idioma. Adelante. Gracias. Es un privilegio estar aquí y estar invitada en este panel.
Yo estudié literaturas comparadas y mi especialidad en ese ámbito es la lingüística, así es que tuve mucha suerte de poder estudiar historia del arte, historia de la literatura, y creo que la Biblia, bueno, no creo, sé que la Biblia siempre ha sido un libro pionero, tanto en los formatos de edición como en las traducciones. De hecho, la Biblia en español ha sido uno de los textos, por no decir el texto, que ha llevado, no solamente ha avanzado en la gramática, sino que ha avanzado en el uso del español. Y nosotros los cristianos lo sabemos muy bien, porque conocemos todos bien el castellano gracias a las traducciones como la Biblia del Oso y toda la herencia de Reina Valera que generó la Biblia del Oso. Para hablarles del caldo de cultivo que dio lugar a que tanto Lutero en Alemania como Casiodoro de Reina en España y Pérez de Pineda, como comentaba el hermano Carlos, tradujeran a lenguas vernáculas, nos tenemos que preguntar por qué hacía falta eso. ¿Por qué no estaban estos textos ya en estas lenguas si la gente hablaba estas lenguas? La primera vez que se traducen textos bíblicos al idioma común fue en la Biblia de la Septuaginta, que lo llaman la Biblia de los 70. No era la Biblia entera, sino la Torá. Se tradujo todo lo que estaba en hebreo al griego que era más común. Y después, años después, San Jerónimo, como comentaba también el hermano Carlos, lo tradujo al latín. Se llamó Vulgata porque vulgo significaba pueblo. Pero ¿qué pasó desde la traducción de San Jerónimo hasta que la Edad Moderna empezó a traducir los textos sagrados otra vez a las lenguas del pueblo? ¿Por qué ese lapso? Durante toda la Edad Media los textos sagrados quedaron en latín y sí se transcribían y sí había movimientos de monasterio a monasterio donde además de transcribir pues se ilustraban los manuscritos, pero no había una actualización. En primer lugar porque tampoco había una gramática. Durante toda esa época los textos sagrados y los sacerdotes hablaban en latín y se transmitía la cultura bíblica al pueblo a través de imágenes que estaban pues en las catedrales, imágenes no solamente al lado de los textos, sino imágenes pues esculpidas o imágenes pintadas, la historia bíblica y también la doctrina teológica. Alrededor del siglo XIV empezó un movimiento en Europa que hoy conocemos como la devotio moderna, la nueva devoción. La devotio moderna era un movimiento de los monjes que sí tenían acceso a los libros y a los textos sagrados en latín y que hablaban latín y que vieron una desconexión tremenda entre la práctica religiosa y los textos sagrados y la vida de Jesús. Tan grande que se empezaron a escribir textos sobre peregrinaje, había mucho movimiento de peregrinaje. De hecho, sobre el año 1000 se calcula que más del 50% de la población europea se fue de peregrinaje porque creían que venía el fin del mundo, que llegaba ya el mileniarismo y que el mundo se iba a terminar, que iba a venir la segunda venida de Cristo y tenían que salvarse. Entonces, pasó también hace pocos años. Sí, en el 2000 se repitió. Pero en el año 1000 en Europa muchísima gente se desplazó de sitio, muchísima. Fue un movimiento tan grande que se inundó no solamente Roma y Tierra Santa, Santiago de Compostela o Canterbury en Inglaterra. Todo ese movimiento de gente empezó una interacción entre no solamente los pueblos y las lenguas que llevó a los peregrinos a algo exponencial. Y esas ideas se empezaron a compartir con muchísimo fervor, mucho más que de lo que se había compartido hasta entonces. Todo eso, llevar ideas de un lado a otro, fue pionero en la época y empezaron, como decía antes, en los propios monasterios a leer los textos sagrados y a ver que como no se terminó el mundo, pues algo más tiene que decir la Biblia. Si no nos habla solo del fin del mundo, ¿de qué nos habla? Nos habla de Cristo y de la salvación. Entonces empezó un movimiento muy ligado al movimiento cultural que había en la época que derivó en el humanismo, lo que llamamos el humanismo cristiano. Tomás de Kempis escribió un libro que fue revolucionario en esa época que se llamó La imitación de Cristo, que fue un libro que se tradujo a todos los idiomas europeos en muy poco tiempo. Todos los peregrinos llevaban una copia y recordemos que no había imprenta.
todo se hacía a mano. Fue un libro que hablaba de Cristo, de la figura de Cristo, acercaba a Cristo, de Cristo como hombre. Ese concepto era nuevo, porque hasta entonces, no sé si ustedes tendrán la imagen en la Edad Media, en la Baja Edad Media, del Pantocrátor, que era un Cristo que estaba como en una almendra y que estaba así. Era un Cristo sin perspectiva, como una imagen sin perspectiva, haciendo así, que quiere decir pues la Trinidad, ¿no? Desde ese momento Cristo era sobre todo Dios. Entonces desvincularon la humanidad de Cristo de la figura representada en las iglesias y de lo que se hablaba en las iglesias, las misas que se daban. Los monjes recuperaron eso, entre otros sobre todo los jerónimos, precisamente porque estaban muy vinculados al texto, porque San Jerónimo acercó la Biblia a la gente, ¿no? Al pueblo. Ese movimiento, indefectiblemente, en un momento dado, acabó por acercar el texto al pueblo. ¿Quiénes son los herederos de la devotio moderna? Pues gente como Erasmo de Róterdam, gente como Juan Calvino, gente como Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Toda esta gente, Ignacio de Loyola, que fue siempre católico, pero que también tenía esta visión y que quería reformar también de alguna manera la Iglesia desde dentro. Toda esta gente son herederos de este movimiento que mezclaba tanto la humanidad de Cristo como todo lo que en ese movimiento político, en ese momento se dio, que era el Renacimiento. El Renacimiento en la historia del arte se resume como aquel movimiento que quita a Dios del centro del gobierno. Antiguamente a los monarcas, a los reyes, los designaba Dios y nadie ponía eso en cuestión. Quita a Dios y pone al hombre. Y de repente a la persona que dirige los pueblos la elige el pueblo y empieza la democracia. El Renacimiento es un movimiento que lo que busca es acercar el hombre al hombre. Por eso acercamos la figura de Cristo al hombre y hablamos de Cristo como hombre. Este movimiento llevó a los estudiosos de la Biblia a tener una relación individual con Dios y por tanto se dio mucho más peso a la oración y a la oración individual. Empezamos a tener a Dios como una figura cercana. Y fue sobre el siglo XVI, hablamos que la devotio moderna pues sería desde el siglo XIV más o menos hasta el siglo XVI, donde ya se consolidó el Renacimiento y empezamos, pues eso, lo que estábamos hablando, desde las democracias, ya empiezan algunos pensadores a hablar del poder del hombre y de Cristo como hombre dentro de la religión. Fue en el siglo XVI cuando Casiodoro de Reina no solamente nació, sino que tuvo que exiliarse porque así como se empezaron movimientos de reforma, pues hubo movimientos de contrarreforma. Hubo movimientos donde toda esa vanguardia de pensadores que querían llevar todo este renacer también del cristianismo se encontraron con una oposición muy fuerte. Tenemos el Concilio de Trento, pero también tenemos la contrarreforma. Es decir, lo que tenemos es todo un panorama de países que están divididos de forma también filosófica. ¿Por qué? Porque la nueva filosofía ponía en riesgo no solamente a la Iglesia, que era un poder, sino también directamente a la monarquía. Porque si al monarca lo elige Dios y ponemos en cuestionamiento el poder de la Iglesia, ¿qué pasa con los reyes? ¿Qué pasa con todo el sistema de gobierno que había instaurado en Europa en esa época? Cuando hablamos de la traducción de la Biblia y hablamos de la influencia de los textos que tenemos a día de hoy de esa época, no podemos olvidar que en el siglo XVI, juntamente con el Renacimiento, se dio un movimiento muy importante. Estamos hablando de que a finales del siglo XV pasaron tres cosas muy importantes en un mismo año, en 1492. Por primera vez, Europa llega a América. Se descubre el continente dentro del lenguaje europeo, se llega al continente americano y empieza una nueva era. Además del continente americano, uno de los datos más importantes que no podemos olvidar es que en ese mismo año se escribió por primera vez una gramática española, la gramática española de Nebrija.
cuando hablamos de Casidoro de Reina y de todos los textos que se generaron a partir de entonces, tenemos que tener en cuenta de que el hecho de que hubiese una gramática significa que había una reflexión sobre el lenguaje. Y hay una gente que dice, bueno, nosotros hablamos algo, pero es diferente de lo que se habla en Portugal, es diferente de lo que se habla en Francia, es diferente de lo que se habla en Italia. Y eso es interesante porque de repente ya es muy, muy evidente que la Vulgata no nos sirve a todos, que el latín no nos sirve a todos porque hemos dejado de hablar latín, hablamos cosas diferentes, son distintas lenguas, distintos idiomas. Empiezan las gramáticas, empieza la reflexión sobre el lenguaje, qué hablamos, por qué hablamos esto. Empiezan a nacer las gramáticas y también los textos en los idiomas vernáculos, como por ejemplo la traducción de la Biblia. En esa época se dice que en 1492, precisamente por esos hechos, empieza en España una época, y en la lengua española, una época que conocemos todos como el Siglo de Oro. El Siglo de Oro es una época literaria, donde supongo que les sonarán algunos personajes como Miguel de Cervantes, como Calderón de la Barca, que fue el último. Una serie de personajes que escriben teatro, novela, se empieza el movimiento de la novela. Paralelamente en Inglaterra está Shakespeare, a la vez que Cervantes. Todas las lenguas europeas empiezan a tener el desarrollo de su propia literatura. Y por tanto, el desarrollo en esa época de la Biblia y de los textos sagrados en las propias lenguas tiene muchísima lógica, porque estamos hablando en que no solamente se desarrolla una literatura del pueblo, sino que el pueblo lee en su propio idioma. ¿Y qué es lo que lee? Pues empiezan por los libros sagrados. En España tardó un poco más porque además la Inquisición tuvo prohibidos los textos sagrados, pero yo creo que precisamente lo prohibido hace los textos algo más atractivo, ¿no? Y un dato curioso es que, por ejemplo, la Biblia del Oso se traficaba en España, entraba por las fronteras y le cambiaban las cubiertas, la encuadernaban de manera distinta, la disfrazaban como de diccionario, por ejemplo, de tratado médico. Y como mucha gente que estaba en las fronteras y que tenía que interceptar los textos no sabía leer, colaba. Muchas veces colaba. Entonces, este tipo de textos que ponían en peligro la institución, que ponían en peligro no solamente la Iglesia Católica, sino también la monarquía de la época, pasaban por la frontera porque ya era inevitable. Ya el comercio era algo que no se podía controlar de la forma que se podía controlar antes, especialmente teniendo en cuenta pues, las colonias americanas. Todo el tráfico que había, y de esto nos va a hablar el hermano Cristian, cómo llegó la Biblia del Oso a América y cómo, curiosamente, el hecho de que llegara a América le dio mucha más fuerza para volver a España. Los textos que a veces no pasaban la frontera en el Pirineo, los textos que venían bueno, lo que se editó en Ginebra, la Biblia del Oso, está en español, pero no se pudo editar en España. Entonces, todo lo que no llegaba desde el norte de Europa, después del descubrimiento de América, llegaba desde América. Entonces, es muy curioso porque estamos en un nuevo mundo, pero no América entero, todo el mundo, porque las relaciones eran distintas y porque esos comercios desde el norte al sur de Europa pasaban a veces por América y de esa manera conseguían saltarse esos censos, esa censura, ¿no? esa prohibición de que entrasen los textos. Como decía el hermano Carlos, Casidoro de Reina tenía muchos amigos que tanto eran pues, algunos anabaptistas, otros calvinistas, otros bautistas, había diferentes denominaciones. Y él mantenía buena relación con todas estas denominaciones, porque él era sobre todo un hombre de estudio, que aprendía de lo que los demás decían. Como digo yo siempre, o bien para aprender o bien para rebatir, hay que leer todo lo que dice todo el mundo. Como bien decía también, el nombre Reina Valera, como conocemos la Biblia del año 1960, la traducción que se terminó en 1960, Valera hizo una revisión somera. Él decía un 5%, yo había leído un 10%, pero vamos, que un 10% tampoco es para tirar cohetes. Estuvo 20 años haciéndolo el hombre, pero bueno, pues era lento. Lo que sí tenía
No había internet. No había Google, vamos a dejarlo ahí. Sin Google era más difícil. Pero lo que sí tenía Cipriano de Valera era una muy buena red de contactos. Era un señor que se movía mucho. Estuvo en las principales capitales europeas de la época, empezando por Sevilla. Ellos nacieron en Sevilla, los dos, tanto Valera como Reina. Sevilla, para que se hagan ustedes a la idea, era como la Nueva York del día de hoy. Ahí llegaban todos los barcos del Nuevo Mundo. Ahí llegaban los estudiosos. Ahí estaba lo que luego sería el Instituto Hispalense, que fue el originario, una de las primeras universidades, entre comillas, de España, además de la de Salamanca, que la de Salamanca es más antigua. Era un sitio donde estaban todas las culturas, todos los idiomas, todos los pensamientos, todo el comercio. Entonces era un lugar muy bonito para hacer contactos y para conocer gente distinta. Por eso cuando se fueron a Ginebra sabían a dónde ir, porque ya conocían a la gente, porque era un lugar pues, de mucha relación. Él estuvo en Sevilla, estuvo en Ginebra, en Londres, en Amberes, en Basilea, en Frankfurt. Frankfurt es un lugar muy interesante porque ya en esa época había lo que hoy en día, un predecesor de lo que hoy en día sigue siendo la Feria del Libro de Frankfurt. No sé si ustedes saben, ayer fue el Día Internacional del Libro y la Feria de Frankfurt es a día de hoy la feria del libro más impresionante y más importante de todo el mundo. Ya en esa época, en Frankfurt, se estaban cultivando las letras y ya en Frankfurt estaban las personas más influyentes a nivel de edición de toda Europa. Y eso que la edición hacía poquito que había empezado. Gutenberg empezó la imprenta hacía pues una decena de años, como mucho. Entonces, lo que tuvo Cipriano de Valera, como les decía, es que como se movió tanto y conocía tanta gente, movió muy bien el manuscrito. Y aunque sí es verdad que no hizo tanto trabajo de edición y de traducción, como sí lo hizo Pineda y como desde luego lo hizo Reina, lo que sí que hizo fue moverlo. Entre otras cosas, y entre otras personas, era amigo de un señor muy curioso, que no sé si a ustedes les sonará, que se llamaba William Tyndale. Tyndale a día de hoy es una casa de publicaciones. William Tyndale fue uno de los primeros traductores de la Biblia en inglés. Hablamos de Lutero en alemán, de Reina en español y de Tyndale en inglés. Una de las cosas que decía Tyndale, heredero de todo esto que mencionaba antes, de este humanismo cristiano, decía: yo deseo que aún la mujer más humilde lea las Escrituras y conozca las epístolas de Pablo. Anhelo que el campesino, al formar el surco con el arado, cante porciones del libro santo, que el tejedor las murmure al manejar la lanzadera, y el viajero con sus relatos se olvide del tedio del viaje. Si Dios me concede la vida, antes de muchos años conseguiré que el muchacho que maneja el arado sea más conocedor de la Biblia que ustedes. Hablándole a la iglesia, a la gente que tenía el monopolio de los textos sagrados. Esa gente eran las personas con las que se codeaba Cipriano de Valera. Por eso, la Biblia del Oso se movió de forma tan acertada. Hoy en día diríamos que eran buenas relaciones públicas, ¿no? Un buen community manager. Si hubiese habido internet, hubiese manejado las redes sociales. Toda esta tradición a día de hoy nos ha llegado de forma directa. Y ya termino, que me paso del tiempo. La Biblia del Oso se imprimió en 1569 en... Minuto y medio me queda. en Basilea, perdón. Si ustedes ven, se la llama la Biblia del Oso por el dibujito que tiene enfrente. Es un oso tomando miel en un panal de miel, en un árbol. En 1602, Cipriano de Valera publicó su versión, que la llamamos la Biblia del Cántaro, y de ahí vamos a una revisión que se hizo en 1865, cuya aportación más importante fue que acercaba el texto español al texto inglés, a la traducción que más se utilizaba en los círculos protestantes, que era la King James Bible, la King James Version, que es una traducción al inglés pues, de la que fue la heredera del trabajo de Tyndale, por ejemplo. Luego, en 1909, volvimos a recoger la red, se volvió a acercar al lenguaje español y tuvimos la revisión que conocemos como la Reina Valera antigua. Mucha gente la citaba de memoria, como mínimo en mi iglesia la gente más mayor la cita de memoria, la de 1909. ¿Por qué se hizo la revisión que se terminó en 1960?
Pues porque en 1946-47 pasó algo que revolucionó todos los textos sagrados y cómo conocemos los textos sagrados, que fue el descubrimiento de los manuscritos del Qumrán. Esta es la sala Qumrán, así que ustedes algo sabrán del tema. Entonces, gracias al descubrimiento de esos manuscritos se hizo una revisión y luego en el 77 Editorial CLIE, que a mí me toca de cerca, hizo otra revisión más que llamamos Reina Valera del 77. A día de hoy, la editorial HarperCollins tiene un equipo que pretende hacer una versión que se llama Reina Valera revisada, RVR. Y lo que pretende es mantener vivo el lenguaje de la escritura, mantener vivo el lenguaje de la Reina Valera a través de los tiempos, hacer otra revisión con el lenguaje a día de hoy que hablamos todos para poder acercarnos a estos textos siguiendo la tradición de Reina Valera. Es un proyecto de mucha magnitud, pero es indiscutible que esta versión, por tradición y quizá por autoridad histórica, es la que más cristianos conocen y es interesante que no la dejemos morir. Así es que estos proyectos siguen funcionando y siguen en pie gracias a equipos de editores y traductores que aman no solamente la escritura y no solamente los idiomas bíblicos, por decirlo de alguna manera, sino el idioma que nosotros hablamos hoy. Así es que esto sería un poquito el repaso histórico de cómo hemos llegado hasta aquí. A esta chica se le perdona todo, ¿verdad? Hasta que se haya pasado del tiempo. Vamos a seguir este coloquio tan interesante que seguramente todos ustedes tienen como muchas preguntas al final. Y pues no hablo más y vamos a permitir que nuestro buen amigo Cristian Gómez nos hable todo lo que sabe en 20 minutos sobre la Biblia del oso. La esencia del anhelo de Casiodoro, el motor que lo lleva a traducir, es Cristo. En toda esta historia, el personaje central es Cristo. La experiencia que Casiodoro tuvo con Cristo y cómo quiere él compartirlo con sus paisanos. Y cuando digo paisanos, estoy pensando cuando el Imperio Español abarca todo el continente americano, obviamente España, pero hasta Navarra y Aragón, Islas Canarias, Cerdeña, Sicilia, Flandes y Nápoles. Es muy extenso. Casiodoro está pensando en compartir a Cristo con esas personas. Después de un periplo de 12 o 13 años, termina su traducción. En septiembre se publica o sale a la luz en septiembre de 1569, 2.600 ejemplares. Pero, ¿por qué Biblia del oso? ¿Qué tiene que ver un oso con la Biblia, no? Bueno, se le llama así porque el emblema tipográfico, el dibujo que estaba en la portada, es un oso de pie frente a un árbol truncado, tratando de comer la miel que sale de un panal, a la par que puede verse un mazo que ha hendido el árbol y un libro sobre la hierba, un libro abierto. La razón de un emblema tipográfico es que tanto la iglesia como los reyes tenían que dar permiso para que un impresor imprimiera libros. El Index Librorum Prohibitorum et Expurganda ya existía desde los inicios de la Contrarreforma como una lista de autores y de libros prohibidos. Cada editor debía poner su sello tipográfico y hacerse responsable de lo que publicaba, aunque también era sujeto o el benefactor de las ganancias, o se llamaban privilegios, de vender esos libros. Así que la Biblia que se estaba traduciendo
también estaba siendo ya desde antes perseguida por la Inquisición española. Desde los tiempos de Isabel y Fernando, habían pedido ellos al Papa Alejandro VI un permiso para establecer una Inquisición que no dependiera de Roma, una Inquisición que dependiera de los reyes de España. Fue el único país de Europa que tuvo la religión como religión de Estado. Los propios reyes, a partir de un patronato real, elegían los obispos y tenían su propia Inquisición. Esa Inquisición estaba informada de que un tal Casiodoro estaba traduciendo la Biblia. El rey Felipe II, para ese entonces, ya había puesto precio a la cabeza de Casiodoro en monedas de oro a cualquiera que lo entregara o lo matase. Así que la Biblia tenía que imprimirse en un lugar que nadie supiera. Se dijo que en Ginebra para despistar. En España no podía ser. La primera Biblia completa en español no se pudo imprimir en España. La verdad es que se estaba imprimiendo en Basilea. Pero las ciudades también tenían que dar una aprobación para la impresión de un libro. Hay que reconocerle al Consejo de la ciudad de Basilea este valor de atreverse a autorizar la impresión de la Biblia en español. Pero tampoco se podía poner el nombre del autor o del traductor en este caso. No aparece el nombre de Casiodoro en la portada y es por eso que casi por 400 años se pensó que era un trabajo de Cipriano de Valera. Pero Casiodoro no puso su nombre porque en el índice de libros prohibidos ya decía que Casiodoro era un autor prohibido. Y como él anhelaba compartir a Cristo con sus paisanos, él no iba a poner su nombre si su nombre era un obstáculo. Ahí vemos qué interesante la modestia, la humildad por sobre todas las cosas, ¿no? Ahora bien, tampoco se podía poner el emblema de un editor que pudiese ser identificado, porque entonces la Inquisición llegaría, confiscaría la imprenta, quemaría los libros y quemaría a los impresores. Así que se usó el emblema de una persona que ya había muerto, apellidada Wiener, o en latín Apiarius, que significa abeja. Ya el escudo de Wiener era prácticamente igual al que tenemos en la Biblia del Oso, excepto por algunos detalles, a partir de los cuales yo me atrevo a dar una nueva interpretación, con perdón de los especialistas que me acompañan aquí, ¿verdad? Mi interpretación, aclaro, es que el árbol o el escudo de Wiener o Apiarius tuvo una muy feliz coincidencia con la situación de Casiodoro y la Biblia. Una feliz coincidencia. ¿En qué consistió? Bueno, el escudo era, para empezar, un árbol con un oso, que es el escudo de Madrid, ¿no? Claro, el oso era el animal emblemático de muchos países en Europa, pero en este caso, bien el oso y el árbol podrían representar a España. Yo lo leo así, ¿no? El árbol es España. Pero no es el magroño lleno de follaje, sino el truncado, el hendido por un mazo, es decir, golpeado por la contrarreforma, porque la reforma fue ahogada en sangre en España. Paradójicamente, y aunque el árbol es tronchado, de su interior fluye la miel, porque España fue un país de gran tradición bíblica desde la época de que los judíos vivieron allí, y desde San Isidoro de Sevilla precisamente. Entonces, del interior del árbol fluye la miel, que es la palabra de Dios. Alrededor del árbol vuelan 12 abejas, el 12 es un número simbólico. Y las abejas, que son las productoras de la miel, serían los traductores, los que se esfuerzan porque la palabra de Dios llegue al pueblo, para que el pueblo conozca a Cristo. El oso sería el cristiano que quiere comer la miel, lo cual nos recuerda que el salmo: más dulces son a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca. Y luego el libro abierto es la Biblia, porque ese libro abierto tiene escrito el tetragramaton, es decir, las 4 letras del nombre divino en caracteres hebreos.
es la Biblia. Abierta, ¿qué quiere decir abierta? Accesible a todos. Y uno diría, bueno, pero yo no pondría la Biblia en el piso, porque está en el piso. Porque está en la hierba, haciendo un gran contraste. La hierba es perentoria, la hierba muere en un día, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y efectivamente, al pie del emblema, tenemos escrito en hebreo el pasaje de Isaías y en español, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, en contraste con lo efímero de la hierba. Esto es lo que yo entiendo por qué Casiodoro debe haber estado contentísimo de que se usara ese emblema, por razones de esconderse ante la Inquisición, pero de la feliz coincidencia y de los detalles que se le pudieron añadir para que fuera esto. Claro, también hay unos pájaros, de esos pájaros que comen abejas, y una telaraña con su araña que come abejas. Entonces, los perseguidores, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la base textual? Yo voy a hablar de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la base textual? Le llamamos base textual a de dónde se tradujo. Y esto es interesante meditarlo porque en el ámbito católico, por ejemplo, si usted lee libros católicos de historia de la Biblia, y es real, esto es un texto de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, hay más de 50 páginas explicando la Vulgata y un parrafito explicando a Casiodoro de Reina. Se quiere ignorar a Casiodoro, se le quiere pasar por alto. A veces incluso se quiere decir que no fue la primera Biblia completa. Cuando estuvimos en Canal 11, alguien me rebatía eso, ¿no? Que no fue la primera Biblia completa, que fue la Alfonsina. Bueno, por supuesto que no. Pero también en un coloquio internacional, si no me equivoco, en la Universidad de Deusto, varios especialistas en historia del texto sagrado dijeron que Casiodoro no tradujo del griego y del hebreo, sino de la Vulgata. Por eso quiero detenerme aquí. Pero también hoy sufrimos una plaga moderna que yo llamo los Gálatas del siglo XXI, los judaizantes, de la tribu de Nopalín. ¿Ya? Y que a veces dicen, no, pues Casiodoro era católico, por tanto su Biblia está mal. Esa es una frasecita sin fundamento, pero que les mueve a ellos emocionalmente y convence a los incautos. Por eso es importante hablar de la base textual de la Biblia de Casiodoro. Diríamos que efectivamente Casiodoro conocía la Vulgata, porque como monje la estudió. Pero Casiodoro conoció también una nueva traducción latina que a la iglesia no le agradaba porque no coincidía con la Vulgata, una traducción del hebreo, gran pecado para empezar, ¿no? Segundo, no coincidía con la Vulgata. Fue la traducción de Santa Spagnini, que Casiodoro conoció y consultó. Pero sobre todo consultó el texto hebreo, el texto masorético. Muy probablemente en la edición más común en ese tiempo, en la circulación, la edición de Bomberg del texto masorético. Para el Nuevo Testamento consultó la edición de Erasmo, tal vez la segunda, la tercera, la cuarta edición de Erasmo, que ya circulaba en esos entonces, de la cual el propio Lutero había traducido también el Nuevo Testamento, y lo sabemos por los pasajes que están incluidos ahí y que luego se conocieron como textus receptus, ¿no? Consultó también la traducción que habían hecho los judíos del Antiguo Testamento, llamada la Biblia de Ferrara. Los judíos que estaban en Italia y que habían hecho una traducción a una mezcla de español con hebreo que se llama ladino. También la consultó Casiodoro. No contó con un testamento de Pérez de Pineda que tal vez no consiguió en su huida, pero lo conocía. Lo había leído en el convento de San Isidro, donde la Inquisición encontró un ejemplar cuando los monjes habían huido. Yo me atrevo a pensar, eso es algo que todavía aquí hay que investigar, si también consultó la Biblia de Lutero, porque Lutero se movió en Frankfurt y en otras ciudades alemanas. Y si consultó la Biblia de Robert Olivetan,
en francés, que fue la primera, porque esa fue anterior y Casiodoro estuvo en Ginebra, ¿no? Eso no lo podía poner porque si lo dice, bueno, sería un obstáculo para su Biblia, ¿no? Para que la Biblia circulara en España. Pero otras cosas sí las puso ahí en la exhortación al lector. Ahora bien, algunos de estos estudiosos del Congreso que les decían es que Casiodoro no sabía griego y hebreo, ¿de dónde iba a sacar la preparación para conocer el griego y el hebreo? Déjeme decirle que Casiodoro era un políglota. ¿Por qué? Porque hablaba español, porque hablaba inglés, él fue pastor en Londres, porque hablaba francés, él tuvo una iglesia en Ginebra, porque hablaba alemán, porque él estuvo como pastor, murió como pastor en Frankfurt, ¿no? Entonces, seguro él hablaba o leía griego y leía hebreo, cuando menos, si no es que entendía algo de catalán y esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero por lo pronto, miren, es probable que Casiodoro tuviese ascendencia judía. En 1492 los reyes católicos habían expulsado a los judíos de España, excepto los que se quisieran bautizar como católicos se habían quedado. Pero desde 1391 hubo una serie de linchamientos y asesinatos que comenzaron en Sevilla precisamente contra judíos. Muchos judíos se convirtieron al catolicismo, algunos tal vez solo por evitar la persecución y a partir de las reglas que San Bonifacio Ferrer había propuesto. Otros quizás se convirtieron de corazón, convencidos, porque miren, es muy curioso que Tomás de Torquemada, el inquisidor general de España que convenció a los reyes católicos de expulsar a los judíos, era judío, converso. Judío converso fue Fernando de Rojas, autor de la Cenestina, y Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática. Pero también lo fue Juan Luis Vives, un gran humanista. También lo fue Marcos Pérez, el que financió la Biblia de Casiodoro, el judío más rico de Europa en ese momento. Y también lo fue, o cuando menos se crió con una familia de conversos, Arias Montano, el de la segunda Biblia políglota. Entonces Casiodoro, cuando menos, si no fue judío, se casó con una judía llamada Ana precisamente, ¿no? Y tenía muchos amigos conversos. Así que su deseo de entender no un Cristo en el rito, en el lugar santo, en la religiosidad exterior, sino un Cristo de la intimidad y la comunión interior, que se llamaba la doctrina de los alumbrados, venía de los judíos conversos. En ese sentido, Casiodoro era un alumbrado, ¿verdad? Así que él bien podía manejar el hebreo, pero también por otra razón. La Biblia políglota complutense, que se editó entre 1515 y 1517 en Alcalá de Henares, fue un gran proyecto del cardenal Jiménez de Cisneros, confesor de la reina Isabel en 1495, y luego inquisidor general también, pero que creó la Universidad de Alcalá, que hizo este proyecto de traducción de la Biblia, y varios maestros de Alcalá fueron maestros en Sevilla, porque el propio Jiménez de Cisneros creó una escuela de estudios en Sevilla que luego fue la Universidad de Sevilla. Sevilla era una ciudad muy importante, efectivamente, 40.000 habitantes cuando Madrid tenía 5.000 habitantes. Había muchos judíos en España, España tenía 1 millón de habitantes y 300.000 eran judíos. Nada más para que usted vea los datos, ¿no? En Sevilla estaban las imprentas más importantes como la de Cronenberg. Así que Casiodoro tuvo acceso a los maestros de la Complutense como el doctor Egidio y Constantino Ponce de la Fuente, y de la orden de San Jerónimo, que era una orden que por tradición estudiaba y traducía el texto sagrado. No es nada difícil pensar que Casiodoro tuvo el contexto académico y cultural para poder manejar el griego y el hebreo con soltura y traducir la Biblia al castellano por primera vez completa. Pero además
Si el siglo de oro de las letras castellanas en realidad abarca del 16 al 17, y una obra cumbre del 17 es el Quijote, yo me atrevo a afirmar, sin ambajes, que la obra cumbre del siglo XVI, en el siglo de oro, es la Biblia del Oso. Bellísima. Por eso es que muchos de nuestros literatos americanos y especialmente mexicanos la amaron. Por el momento solo menciono a Carlos Monsiváis, que la tuvo como una Biblia preferida, y a José Emilio Pacheco, que además se puso entre sus seudónimos nombres de los amigos de Casiodoro de Reina, ¿no? Entonces, esta Biblia es un logro literario, además de la fidelidad de la traducción, es un logro literario estético, bellísimo. La fidelidad es tal que cuando usted escucha, por ejemplo, una grabación de la lectura en hebreo o en griego y usted la está siguiendo en español en Reina Valera, es igual. Cosa que no puede hacer con ninguna otra Biblia, ni con la NBI, ni con la Nácar Colunga, y ni menos con la Dios habla hoy, ¿no? Y no las estoy denostando, no estoy diciendo que están mal. Lo único que estoy diciendo es que Casiodoro, sin ser literalista, sin destruir la sintaxis castellana, logra una traducción fidelísima de las lenguas originales. La Biblia del Oso, además, incluyó los libros apócrifos. Tal vez usted diga, no, entonces yo ya no quiero la Biblia del Oso. Sí, miren, los libros apócrifos, apócrifo no quiere decir diabólico, y macabeos no viene de macabro. Los libros apócrifos son libros judíos, antes que hubiera iglesia católica, antes que hubiera iglesia protestante. La iglesia durante varios siglos no les dio la autoridad de los que llamamos canónicos, pero siempre los reconoció como libros de inspiración, como libros buenos. El Concilio de Trento quiso incluirlos oficialmente con la misma autoridad que los demás libros. Casiodoro los incluyó, ¿por qué? Porque quería respetar el orden de la Vulgata y una Biblia íntegra que pudiera circular en España. Es más, hasta tiene otros que no eran ni de Biblia católica, como el Cuarto de Esdras o la Oración de Manasés, ¿verdad? Ahí están los libros deuterocanónicos, traducidos del griego, que no fueron quitados de la Biblia ni de Lutero, ni de Robert Olivetan, ni de Cipriano de Valera siquiera, no los quitó. Fueron quitados hasta 1865. Entonces, la Biblia del Oso, obra cumbre de la literatura, la gran bendición que tuvo la lengua española, que en este tiempo está cumpliendo 1000 años, de tener por primera vez el texto sagrado, asequible hoy para más de 580 millones de personas, segunda lengua más importante en el mundo después del chino mandarín. Monsiváis, él le tenía un especial afecto a la Biblia Reina Valera 1909. Y hay una anécdota muy hermosa sobre él que tú estuviste presente en ese momento. Fue en un avión, ¿no? Sí, bueno, todo esto está escrito primero en Protestante Digital y después en un libro que yo escribí sobre Carlos, que ya después le debía haber hecho caso a mis amigos que me dicen que luego le pongo títulos que a veces no comunican a la mayoría de la gente lo que contiene el libro. El libro se llama La Biblia y la iconografía heterodoxa de Carlos Monsiváis. Y varios me dijeron, le debías haber puesto influencia de la Biblia en la obra de Carlos Monsiváis, porque el otro título se oye muy esotérico, ¿no? Entonces, con Carlos tuve una amistad de muchos años y a mí me tocó ser el portador de regalarle una Biblia que él no tenía, que era la edición facsimilar de la Biblia del Oso. Esa Biblia del Oso se la regaló el pastor bautista Rolando Gutiérrez Cortés y yo fui el mensajero, por así decirlo, porque en aquel entonces yo no tenía dinero para comprar, bueno, ahora tampoco, para comprar una edición facsimilar que eran costosa, y compartiendo la cuestión con el pastor Rolando Gutiérrez Cortés, él dijo, yo la voy a comprar y cuando la tenga le aviso. En efecto me dijo que ya la tenía y me la dio, y yo vine acá a San Simón 62, que está aquí a 2 calles,
a entregar la Biblia, ya era yo amigo de Carlos, y le entregué la Biblia y tiene una dedicatoria que en el libro dice qué fue lo que le puso el pastor Rolando Gutiérrez Cortés, donde dice: al directo amigo Carlos Monsiváis, etcétera, etcétera. Pero me tocó participar con Carlos en muchos eventos, sobre todo en defensa de los evangélicos indígenas perseguidos. Y en uno de esos actos, en el año 2000, en Chiapas precisamente, estuvimos él y yo ahí en una mesa redonda, y al otro día nos regresamos en el avión, en el primer vuelo que salía de Tuxtla Gutiérrez, y había dos temas de conversación que invariablemente siempre salían con Carlos, él los sacaba, que eran los himnos y las partes de la Biblia que más le gustaban. Entonces despegamos de Tuxtla Gutiérrez y por coincidencia en la fila de enfrente estaba alguien leyendo la Biblia, un jovencito, y él le dijo: ¿me puede prestar usted su Biblia? Y el jovencito se volvió y se sorprendió a quien le estaba pidiendo la Biblia, que era Carlos Monsiváis, y ya vio que era la Reina Valera 60 y dijo: no, aquí está, muchas gracias, porque él siempre defendió la 9, para él la 9 era central. Dice: yo entiendo que hay que hacer adecuaciones del lenguaje, pero la verdad ya no estoy de acuerdo en que se revise tantas veces la Reina Valera, mejor que se hagan nuevas traducciones, pero que ya se deje así como está. La última revisión canónica para mí, decía él, es la de 1909. Y entonces se soltó diciendo en pleno vuelo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. El un día declara al otro día, etcétera, etcétera. Era un salmo que se sabía de memoria. Entonces, en el libro yo hablo de la presencia de la Biblia en la obra de Carlos Monsiváis, no como frases sueltas, sino como él dijo: hay libros que uno trae en su ADN, y ese es la Biblia. La Biblia está presente como un palimpsesto en toda la obra de Carlos Monsiváis, no nada más en su influencia literaria, sino, yo me atrevo a decirlo, de manera ético-moral. Ese es otro tema. Pero la Biblia, no sé si la sigue conservando la familia, si está en el museo, está en la biblioteca de Carlos, allá en la Ciudadela. La seguimos buscando, ¿no? Esa Biblia, si está en alguno de estos otros lugares, quizá ahora en que haya una de las exposiciones, tenemos el proyecto de hacer con la familia de Carlos una especie de acto como la Biblia de Carlos Monsiváis, en el Museo del Estanquillo o en la biblioteca de allá de la Ciudadela, sea este año o sea el próximo, porque el próximo año se cumplirían 500 años del nacimiento de Casiodoro de Reina. Bueno, entonces, nada más, podríamos decir muchas cosas, nada más quiero agregar algo. Yo aprendí hace muchos años con un profesor que he citado varias veces y hice mía esa frase: uno puede incurrir en un error de siempre fijarse en lo que no se dice en una conferencia, en una exposición, en un libro. Yo aprendí de que en una exposición, en un libro, en un escrito, siempre falta todo lo que no está, ¿verdad? Pero una de las bases textuales para la traducción de Casiodoro fue la Biblia latina de Sebastián Castello. Y el orden de los libros, el orden en que pone sus libros Casiodoro de Reina en su traducción es el orden que hizo Sebastián Castello. Y la transliteración del nombre del Señor en hebreo es el que lo usó por primera vez así. Fue Sebastián Castello y lo sigue en eso Casiodoro de Reina. Nada más, pues estoy seguro que mi amigo Cristian Gómez sabe bien eso, por eso siempre en una exposición falta todo lo que no está. Adelante. ¿Algo más que se quiera añadir? Que seguro hay mucho. Sí, efectivamente, el nombre Jehová es usado por primera vez el castellano con Casiodoro, tomado de la Biblia de Castello, efectivamente, y de esos 2.600 ejemplares, que finalmente nunca dejó de ser una Biblia perseguida, incluso olvidada por varios siglos, sobrevive en promedio de 32 ejemplares originales nada más. Uno de ellos lo tenemos en el Museo de la Biblia, en Maná, gracias a Dios. Así se puede ver, pues por eso tienen que comprar su boletito y llevar su folletito para que nos visiten y puedan ver
ese original. Y es un ¿verdad? gozo poder verlo, es un gozo. Bueno, el original no, porque realmente fue una Biblia muy perseguida, pero es interesante comentar, ya que mencionaba antes de terminar el Quijote, que la Biblia del Oso y sus derivaciones, todo lo que conocemos como la tradición Reina Valera, especialmente hasta la versión de 1909, se exportó y es el libro más exportado y más no solo vendido sino distribuido en español, más que el Quijote. O sea, todo el mundo conoce el Quijote y poca gente conoce Reina Valera o Casidoro de Reina. Y es interesante cuando uno ve no solo los datos, los números y desde la perspectiva lingüística, desde la perspectiva literaria, como todo el mundo habla del Quijote y de la revolución del Quijote y del que el Quijote marcó un antes y un después, que lo hizo a nivel literario, pero en la misma escuela en la que nos hablan del Quijote no nos hablan de Reina Valera. Y sin embargo se distribuyó mucho más, no la primera edición, obviamente fue muy perseguida, pero sí es el libro en español, escrito en español, traducido, pero escrito en español, más difundido de la historia de nuestra lengua, más que el Quijote. Quisiera decir que cuando los testigos de Jehová nacieron en Estados Unidos, ellos quisieron recuperar el nombre Jehová porque en la versión en inglés no dice Jehová. Pero sus argumentos no se aplicaban en español, porque en nuestra Biblia y en nuestros cantos decimos Jehová, ¿verdad? Precisamente desde Casiodoro. Y creo también aquí, tal vez me pueden corregir, creo yo que la Biblia del Oso influyó a la Biblia en inglés, a la versión King James. Para empezar, la King James fue posterior, 1611. Pero varios del comité que eran calvinistas y conocían a Cipriano de Valera, ¿no? Además hay un parecido interesante, creo, hasta en el tamaño y en algunas frases y en alguna manera de decir las cosas con la King James. Entonces puede ser, ¿verdad?, que aunque estaba prohibida y perseguida, esa Biblia estaba influyendo más allá de las fronteras y de las lenguas también, ¿no? Muy bien, seguramente podemos estar aquí toda la noche y los caballeros y Ana podrían hablar muchas cosas, pero solamente tenemos una sorpresa y no sé, Pastor Aarón, si quiera añadir algo a todo lo que se ha dicho en esta noche. Primero, estoy asombrado de todo cuanto se ha dicho, pero quiero compartir lo siguiente. A la edad de 5 años, Cristian, Ana, Carlos, yo ya sabía leer. Y cosa curiosa, no leí, no aprendí a leer por la Biblia, sino por Walt Disney. Leía yo los cuentos y me imaginaba, había una burbujita arriba, o todavía sí es el cuento, ¿verdad? Y yo me imaginaba lo que decía y aprendí de manera natural a leer. Fui a la casa de mis abuelos en Veracruz y salí una mañana y un chiquillo con una kipa, niño judío, por ahí andaba correteando en las calles de Juan Soto, cerca del mercado. Íbamos con una instructora de la escuela dominical y la instructora le dijo: niño, ¿nos puedes leer algo de tu Biblia? Y el niño le dijo: ¿cómo no, señorita? Pero entró a su casa, como decimos aquí en México, el zaguán, va a hablar el Señor, ¿eh? Entonces vi que el niño se acercó y puso las manos abajo del agua. Yo no sabía entonces que eso era ritual, ¿no? El agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y el niño ya llegó y empezó a leernos la Biblia, el Salmo 133, en hebreo. Me quedé impactado. Pero luego voy al templo
repito, 5 años, y escucho el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, Josué 1:8, y me sorprendió el lenguaje, me sorprendió. Luego oí el Salmo 23, yo sé que en la versión 60 se actualizó, me hará yacer por descansar, ¿no? Porque nuestro lenguaje es dinámico. Quedé prendado de la Biblia, quedé fascinado con la Biblia. Yo no sabía quién era Casiodoro de Reina, pero ahora que lo sé y con lo que he escuchado de ustedes, le doy gracias a Dios por este maravilloso regalo en nuestra lengua. Y aquí está Aquino, que lleva a cabo una labor muy extraordinaria y que en este mes se va a hacer la presentación de la Biblia en el Mixteco de la Costa Chica de Oaxaca. También cuando tenemos un amigo mutuo que es Agustino, cuando se traduce a cualquier idioma la Biblia, aunque sea una simple frase, aunque sea algo pequeño, esa lengua ya no va a morir, porque es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios le da una vitalidad al lenguaje. Vamos a dar espacio por razones de tiempo solamente a 2 preguntas que ustedes quieran formular de parte del público y después vamos a contarles algo especial. No sé si, por favor, se puede poner de pie las 2 personas y vamos a acercar uno de los micrófonos para escuchar las 2 preguntas. ¿Ya está prendido? Bueno, pues primeramente muchas gracias, de verdad que es impresionante pues este tipo de eventos, todo lo que hemos podido escuchar y recibir de parte de todos los especialistas, gracias. Y quisiera aprovechar este momento para hacer la siguiente pregunta. ¿Habrá algún texto impreso o textos impresos en donde podamos nosotros profundizar con toda certeza respecto a los orígenes o al fundamento literario que se usó para producir la Biblia del Oso? O sea, que realmente se recurrió a los originales hebreos, griego, etcétera. Esa es mi pregunta, si habrá algún texto ya impreso o varios donde podamos tener esa referencia. ¿Quieres contestarla? En este punto creo que quien sabe bastante de bibliografía es Carlos Martínez. Yo solo quisiera decir, uno, en la exhortación al lector, Casiodoro mismo menciona que utilizó, pero quizá más importante o probando, confirmando lo que él dice, es la comparación del texto de la Biblia del Oso con el texto hebreo y con el texto griego. Y efectivamente sus diferencias con la Vulgata o con la de Ferrara o con cualquier otra, y cómo Casiodoro sigue precisamente los giros hebreos que no estaban en esas traducciones, sin caer en el servilismo de la Biblia de Ferrara, ¿no? Entonces, la cualidad lingüística de la Biblia es la principal prueba. La segunda es lo que él dice en su exhortación. Y seguramente pues también hay alguna bibliografía, ¿no? ¿Bibliografía sobre Casiodoro? ¿La base textual que él usó? Bueno, ya lo ha dicho Cristian, en comparación se puede deducir varias fuentes que mismo Casiodoro no cita que él usó. Por ejemplo, en su carta donde explica por qué traduce, no menciona que haya usado el Nuevo Testamento editado por Erasmo, porque para entonces Erasmo ya era un personaje también sospechoso para la ortodoxia católica.
usó varias fuentes, como ya lo citó Cristian, algunas de ellas no las menciona, pero cuando uno conoce el contexto, conoce la traducción que él hace y demás, uno deduce que hubo más allá, base textual de la que él mismo pone en el prefacio, donde explica. Por ejemplo, yo lanzo la hipótesis de que sí conocía la traducción del alemán de Lutero y que inclusive quizá conocía la carta sobre la traducción de la Biblia que escribió Martín Lutero, porque sigue mucho esa escuela. No es una traducción textual, no es una traducción del todo de equivalencia dinámica, sino es tan textual como se puede y tan dinámica como quizás se podría deber. Entonces, podríamos especular y decir muchas cosas, pero lo cierto es que tenemos el fruto de lo que está ahí y, como dije, ya Cristian ha dicho muy bien cuál es esta base textual. Y no sé si la traducción, esta tesis de doctorado que se presentó en España por Constantino Bada, tenga un capítulo sobre eso. Pero podríamos decir muchas cosas. Otra persona. Sí, van a hacer dos preguntas. Sí, bueno, mi pregunta es en el sentido de que, o sea, se entiende que en su momento, en ese tiempo en la historia, pues había sus dificultades, pero ya a esas alturas del siglo XXI, digamos, que si existiría algún texto, o varios, ya de gente especialista que se dedicara a esos temas, donde se recopile toda esa evidencia de la base sexual que dio origen a la Biblia de Dios. Ana, Yo creo que ya escrito, no creo que haya nada así que recopile exactamente qué fuentes son, pero lo que sí que está disponible son interlineales que publican varias editoriales, como por ejemplo la editorial Cliet tiene varios muy buenos y van a salir algunos que incluyen varias versiones, no solamente en griego, sino en hebreo, tanto el Textus Receptus como los textos del Qumran, y varias versiones de traducciones diferentes. Entonces usted ahí, si le pone la dedicación, en un interlineal puede ver la herencia de cada texto y cómo ha seguido cada texto su propia traducción. Es decir, no tenemos qué es lo que usó Cassiodoro, pero sí tenemos todos los textos y usted puede hacer ese seguimiento. Pero lo que pasa es que es un trabajo que tiene que hacer usted. Y creo que valdría la pena. Sí, desde luego. Gracias, adelante. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, porque nos están instruyendo. Y bueno, mi nombre es Eduardo Mundo, de Alianza de Comunicadores Cristianos. Mi pregunta es, hablaron acerca de la influencia de la Biblia del Oso en otros idiomas. Y para los que estamos estudiando idiomas, tengo entendido que la Biblia del Oso tuvo influencia en João de Ferreira, que hizo la traducción de la Biblia al portugués. Si esto es cierto, y aparte del portugués, ¿en qué otras lenguas? Gracias. Bueno, João Ferreira de Almeida traduce mucho tiempo después y desgraciadamente la iglesia le pone tantos peros que él no ve su obra concluida ni publicada. Casi se tardó 100 años en hacerse la Biblia en portugués completa. No conozco yo una cita con que él directamente diga que conoció y consultó a Cassiodoro, porque quizá está en la época en que esta Biblia está como escondida, sigue estando prohibida. No obstante, habría una posibilidad que él haya conocido y que él haya consultado, pero no conozco una fuente si él lo dice. Probablemente Cassiodoro hablaba italiano, porque fue pastor de italianos exiliados. ¿Influyó alguna Biblia italiana? Si es así, pues sería al inglés, al portugués, al italiano. Lo que sí les puedo decir es que las primeras traducciones a los idiomas de México y de algunos de América del Sur, a las lenguas indígenas, tuvieron como base la Biblia de Cassiodoro. Hoy ya los traductores, que en general no saben el griego y el hebreo, lo hacen desde el español, ¿no? Una traducción, bueno,
aquí Eugenio me corregirá, pero probablemente esta traducción al mixteco sea del español al mixteco, probablemente, ¿no? Porque no todos los traductores hablan griego y hebreo. Entonces, esto al principio del siglo XX, cuando se formó sobre todo el Instituto Lingüístico de Verano, ya estamos en los tiempos de Cárdenas, exacto. Las Biblias a las lenguas indígenas se hacían siguiendo como base a Casiodoro de Reina. Incluso muchas de ellas son bilingües en la impresión. Viene a la parte superior de la página la lengua indígena y en la parte inferior la traducción de Reina Valera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues influyó, creo yo, que a muchas otras lenguas y pues probablemente algunas cercanas. Si no, la Biblia a Brasil llegó mucho más tarde en portugués, porque en inglés llegó antes, pero en portugués a Brasil llegó mucho más tarde y probablemente muchos portugués brasileños que hablaban español conocieron la Biblia de Casiodoro. O, no sé, se me ocurre pensar en algunas islas que no hablan exactamente español, pero que están de este lado de América, ¿verdad? Entonces, bueno, es de esas cosas que en el cielo nos vamos a sorprender de el alcance de lo que nunca nos imaginamos, ¿verdad? Filipinas y cursó, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Hay mucho que se puede seguir hablando sobre la herencia de la Biblia en español y sobre la gran bendición que nosotros tenemos hoy de poder abrir las Sagradas Escrituras en nuestro idioma. Solamente queremos cerrar este acto con una sorpresa y también con una especial gratitud a Dios. Estamos cumpliendo el primer año de Papiro 52 y cuando cruzábamos comentarios con Carlos Martínez, él nos decía que no se le había hecho tampoco justicia a un personaje que esto nos toca especialmente a nosotros, a los que distribuimos la palabra de Dios, y que, pues bueno, don Julianillo Hernández fue el primer colportor, el primer distribuidor, la primera persona que llevó las Sagradas Escrituras de donde se imprimió hacia España. Y en un sencillo homenaje de Papiro 52 hacia este personaje, la sala de juntas de Papiro 52 va a llevar el nombre de Julián Hernández, nuestro primer colportor y distribuidor de las Sagradas Escrituras en el idioma español. Y mártir, sí, exacto. Un mártir que fue quemado en Sevilla, en un auto de fe, y bueno, que seguramente él ahora está en el reino de los cielos, pero que esa obra y ese trabajo nos toca y nosotros somos herederos, las diferentes distribuidoras en México y en toda Latinoamérica, de ese trabajo que realizó Julián Hernández. Así que, pues, ese es la primera sorpresa, y eso fue en especial atención a nuestro querido amigo Carlos Martínez. La segunda es que seguramente ustedes querrían adquirir un ejemplar de la Biblia del Oso, del facsimilar de la Biblia del Oso. Nos decía nuestro buen amigo Cristian que solamente quedan 32 ejemplares y uno en México, gracias a Dios, en el Museo Maná. Pero en el Museo Maná, en Papiro 52, no sé si Maranata lo tiene, Sigfrido, pero tenemos algunos ejemplares de la Biblia del Oso. Y especialmente en este lugar, a nosotros nos encantaría que alguno de ustedes pueda llevarse algún ejemplar del facsimilar de la Biblia del Oso. Cuesta 2,699 pesos. Y en la filosofía de Electra, pues puede haber 3 pagos pequeñitos de 900 pesos, porque seguramente va a ser una bendición poderse llevar este ejemplar. Así que, bueno, si usted gusta, puede acceder
Si usted tiene los 2.699, maravilloso, pero la gente que no tenemos esa capacidad económica puede optar por esos 3 pagos quincenales de 900 pesos y se podrá llevar al final ese facsimilar de la Biblia del Oso. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Creemos que vamos a tener coloquios como este y grandes personalidades. Agradezco especialmente al doctor Cristian por haber estado con nosotros y pido un aplauso. Agradezco al pastor Aarón Cortés, que también tuvo esta bendición y de casa. que está con nosotros. De casa. A nuestro querido amigo Carlos Martínez García, gracias por estar con nosotros. Y a la dama de este coloquio, a doña Ana Romero. Muchísimas gracias y les invitamos a seguir a Papiro 52 y todo lo que vamos a seguir teniendo en esta semana de aniversario. Quisiera solamente, les agradezco de corazón, quisiera solamente pedir a Sigfrido, que está por aquí entre nosotros. Miren, la Biblia del Oso cumple 450 años, la librería Maranata cumple 30 y Papiro 52 cumple 1. Pero sí, bueno, hay niveles y somos muy jóvenes. Pero la librería Maranata cumple 30 años y gracias a Dios porque la palabra de Dios sigue distribuyéndose y fluyendo en nuestro país. Y quiero pedirle a Sigfrido que pase aquí. Él tiene una atenta invitación porque también están celebrando en este año sus 30 años de servir a Ariel y a Maranata, de servir al público evangélico, y tienen una participación especial y van a traer a un autor muy destacado y nos encantaría que nos invitaras, amigo y hermano. Hola, buenas tardes. Gracias por este tiempo y felicitarles también por este evento y en el primer año que Papiro está cumpliendo, Papiro 52, pues nos da gusto y que sigamos celebrando muchos años más en este trabajo, en este ministerio que el Señor ha puesto también en este lugar, en este espacio. Es cierto, Maranata estamos cumpliendo 30 años en el mes de mayo, estaremos celebrando. Viene un autor bastante reconocido por muchos, autor de un libro y que se ha editado ya en diferentes formatos para jóvenes, para niños. Es el de 5 lenguajes del amor. No sé si conozcan ese título. Sí, claro. 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Es un autor americano. Viene a México el día 17 de mayo, es viernes 17 de mayo, y estará con nosotros a las 4:30 de la tarde dando su conferencia en el salón o en el recinto del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el de siglo XXI, aquí por el Metro Centro Médico. Entonces están invitados. Tiene un costo el boleto porque realmente también la venida de él tiene un costo y luego es un costo también alto. Entonces tiene un costo de recuperación. En la página de Maranata ustedes pueden ingresar también. Ahí están los precios de los boletos desde 300 pesos hasta 400, donde ustedes pueden acceder. Él va a estar dando esta charla, esta conferencia, viernes a las 5 de la tarde inicia la conferencia, pero solicitamos que lleguen 4:30 por el tema también gracias. Por el tema del ingreso y por las instalaciones también para estar en tiempo. Quedan todos atentamente invitados. Viernes 4:30 de la tarde en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el recinto del siglo XXI, Metro Centro Médico. Y gracias también por este tiempo que me dan.
Muchísimas Bienvenido. gracias Digo, y esta es tu bueno, casa. hay que tener los 5 lenguajes del amor y hay que tener la Biblia del oso. Que el Señor les bendiga. Gracias.